¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al estudio diario, a la lectura diaria de la Biblia. Es una bendición tener la lectura de la palabra de Dios todos los días. Suscríbete al canal y comparte. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la vida que nos das y por la bendición de tu palabra. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos estudiando Romanos y siempre Pablo presenta a Jesús como el personaje principal y es el personaje principal a través de toda la Biblia de Cristo. Entonces capítulo 8 dice, sigue hablando, ¿no?, de que separados de nada podemos hacer. La ley nos condena, nos arrastra y todo, ¿no? Pero Cristo nos ayuda. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está la lucha. Y Pablo dice, es mejor estar buscando las cosas de arriba, las cosas espirituales con Cristo. Si buscamos las cosas espirituales con Cristo, no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque en Cristo no hay condenación de pecado. Cristo, un ser santo, Cristo venció el pecado, Cristo restauró. Así que si yo voy a Cristo, pues ¿cómo voy a encontrar condenación en Él? Porque Él me ha perdonado, me ha dado vida eterna. Pero si yo no estoy en Cristo, pues ahí está la condenación, porque Él mismo lo dice. Por eso Pablo dice, es necesario hacer las cosas y vivir, buscar las cosas espirituales y no las carnales las carnales nos llevan a la condenación. Busquemos las cosas espirituales, las cosas celestiales, y esto es a través del estudio de la palabra de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo y Cristo me libra de esa condenación que está ahí, marca en la palabra, marca en la ley de Dios. Cristo me libera porque finalmente Él murió. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, porque cuando Cristo vino, venció, salió victorioso en contra del enemigo, del pecado, el enemigo autor del pecado, y Él me da la victoria, la redención y la paz. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, si no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es decir, si nosotros vivimos solamente en lo carnal, pues puro carnal, puras cosas de este mundo, pero tenemos que aprender a vivir en el Espíritu, buscar las cosas espirituales. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Y a través de quién? A través del Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de sus enseñanzas encontramos las verdades. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No se puede agradar a Dios si yo solamente busco las cosas carnales. ¿Cómo voy a agradar a Dios si estoy desconectado del Señor? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, dice. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, más por si el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y es una lucha entre lo carnal y lo espiritual. Y está claro, lo carnal me va a llevar a la muerte. Lo espiritual, las cosas espirituales de Dios me va a llevar a la vida eterna, por la cual tú y yo estamos luchando todos
los días, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. ¿Qué es lo que quieren decir aquí? Que debemos ser guiados por el poder del Espíritu Santo todo el tiempo, toda la vida, en todo momento, dejarse guiar. Pensar en las cosas eternas, pensar en lo que yo estoy haciendo, agrada o no agrada al Señor, y entonces dejo guiarme. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clama Abba Padre. Simplemente es nuestro Padre y el Espíritu Santo nos lleva al Padre, el Padre que nos da la seguridad, la paz, y somos sus hijos y estamos buscando las cosas celestiales, espirituales. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Cristo y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué privilegio nos presenta la Biblia aquí a través del apóstol Pablo, que somos herederos, coherederos con Cristo. Si buscamos las cosas espirituales, entonces llegamos a ser herederos, porque nos dará la vida eterna que ya fue ganada por Jesucristo cuando Él murió en la cruz del Calvario. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque también la creación sufrió las consecuencias del pecado y del dolor. Por eso el Señor restaurará nuevamente todas las cosas, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Es decir, todo nos ha afectado. El pecado ha traído dolor, ha traído desgracia, envejecimiento, y entonces si tú y yo obedecemos a Jesús, buscamos las cosas celestiales, espirituales, y no las cosas de este mundo, que todo está mal, gime, hay dolor, hay tristeza, entonces estamos llegando al final del tiempo cuando Cristo viene y restaurará todas las cosas. Aquí no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuánto sufrimiento hay, cuántos problemas hay, enfermedades y el cáncer que cada día aumenta y muchas otras cosas. Hay dolor, estamos gimiendo, pero es parte de lo que el pecado ha sembrado en pero tenemos la esperanza de que Cristo viene y restaura todas las cosas, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, no de esperanza porque de alguno ve que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Es decir, tenemos, y habla de la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza tiene que ver con la venida de Jesucristo, la esperanza de redención, la esperanza de restauración. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos apacibles. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Tenemos debilidad? Claro que sí. Somos débiles, somos frágiles, nos quebramos, nos desorientamos, pero es el Espíritu Santo el que nos vuelve otra vez al camino, el que nos enseña, el que nos lleva en lugar seguro, el que intercede, el que habla por ti, y deja que el Espíritu Santo entonces obre en tu vida. Pero ¿cómo decirle al Señor que necesitamos las cosas espirituales, necesitamos buscar las cosas de arriba y no enfocarnos en estas cosas terrenales y temporales que de nada sirven? Todo se terminará, porque todo va a la destrucción. Y entonces es el Espíritu Santo el que nos anima, el que nos orienta, el que nos levanta, más el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. El Espíritu Santo es el que intercede, es el que nos ayuda, es el que nos restaura, es el que nos perdona, es el que nos habla. Dejemos entonces que la voz del Espíritu Santo esté en nuestra mente. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme
a su propósito son llamados. Todas las cosas, no importa si es una enfermedad o una situación, si amamos al Señor, de alguna y otra forma nos va a ayudar para nuestro bien, para fortalecer. Y si estamos conectados con el Señor, nos ayuda, nos fortalece, nos pule y nos orienta y nos da ese ánimo de mantenerlo, a pesar de que todo ha pasado muy duro, como lo hizo Job, como lo hicieron los grandes mártires que estuvieron ahí. Aún esas cosas que les sucedió les ayudó para bien y para su vida, porque al final ese bien es la vida eterna que disfrutaremos cuando Él venga por segunda vez, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios nos ha llamado, Dios quiere que estemos con Él, estamos destinados para ir con Él, para vivir con Él, pero la decisión finalmente es del hombre, porque Dios no nos puede estar forzando, porque es libre la decisión que uno tiene que tomar. Dice, ¿qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si estamos con el Espíritu, si estamos buscando las cosas espirituales, bueno, ¿quién nos puede vencer? Pues nadie, porque Dios está contigo. Así que quieres vencer, quieres ser victorioso, pásate del lado de los vencedores, del lado de Cristo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Dios, que no escatimó a su propio Hijo, Él está dispuesto a darnos. Jesús mismo lo dijo. Él es un Padre amante que está dispuesto a darnos también la redención y también a darnos la vida eterna. Dice, ¿quién pues acusará a los escogidos del Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién pues es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, es al que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Habla nuevamente de intercesión de Cristo, que está sentado a la diestra del Padre. Intercede por usted y por mí. Y en esta circunstancia en que usted se encuentra, ya sea que esté lejos de Dios, regrese, vuelva al Señor. Y si usted está en Cristo buscando las cosas y está sufriendo por alguna circunstancia en este mundo, entonces Él intercede delante del trono por cada uno de nosotros. Por eso Pablo está hablando acerca de esto, que a pesar de la tribulación que uno puede enfrentar, Dios está ahí, Jesús está intercediendo y Él sabe el momento. Y entonces es donde aparece del versículo en adelante. Pablo lo estaba viviendo en carne propia, porque él había sufrido muchos problemas, persecuciones, desprecios, apedreamientos, y muy pronto iba a ser ejecutado. Entonces dice aquí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y hace esta pregunta, una pregunta que le nace del fondo de su corazón, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, ¿qué te va a separar del amor de Jesús? Y se pregunta, ¿tribulación? ¿Estaba pasando por tribulación el apóstol Pablo? Sí. ¿Estás pasando por tribulación en este momento? Probablemente sí, aunque tú estés sirviendo a Dios. ¿Qué más? Angustia. ¿Está angustiado? ¿Pablo pasó angustia? Claro que pasó angustia cuando se estaba hundiendo el barco, cuando tantos momentos de angustia, de tribulación, persecución, Pablo la pasó. Siempre estaba perseguido, lo apedreaban, hambre. Había momentos difíciles donde él tenía hambre material, hambre que no tenía los recursos. Desnudez, pues muchas veces estuvo en la cárcel. Peligro, claro que en peligro y espada en todo momento. Pablo está hablando de esa experiencia que él está viviendo. Ahora nos lo presenta a ti. ¿Qué tú estás enfrentando ahora? Estás enfrentando tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro, espada. Entonces dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, en todas las cosas de angustia y tribulación, si confiamos en Cristo, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, pero por medio de aquel que nos amó. ¿Qué es lo que nos da la victoria? Es Cristo, no nosotros, ¿verdad? A pesar de la tribulación, de la angustia, persecución, peligro y espada, somos vencedores aún en eso.
Y esto es lo que nos enseña, cuál es lo que está pasando. Y entonces Pablo reafirma esa fe que tanto está diciendo a los romanos y nos dice a nosotros, esa confianza y esa seguridad. Lo enfatiza diciendo, por lo cual estoy seguro, dice él, estoy seguro, confío y creo de que ni la muerte, ni la vida, es decir, ni la muerte, ni la vida, o sea, nada, ni siquiera la muerte, ni alguien cuando esté vivo, dice Pablo, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar. Ni espíritus de demonios, ni ángeles, ni pruebas, ni dolor, ni desnudez, dice Pablo, ni la muerte, nada, ni la vida, ni todo, dice, nada nos podrá separar del amor de Dios. Esta es la seguridad que debemos de tener en nuestro corazón, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El punto central es Cristo, es Jesús. Entonces, si yo estoy con Cristo, estoy sujeto a Jesús, nada me puede separar. Y alrededor habrá muerte, habrá tribulación, habrá dolor, pero estoy sujetado en Jesucristo y nada me podrá separar del amor de Cristo. ¡Qué bendición! Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra y que nada nos pueda separar del amor de Cristo Jesús. En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos. Mañana vemos el capítulo número 9.